edificados por medio de la Escritura. En el Antiguo Testamento habla un poco sobre el congregarnos. No es un tema que voy a tocar, pero sí es brevemente antes de empezar. El propósito de congregarnos es escuchar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón con el propósito de recibir dirección de parte del Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Días pasados, bueno, para los que no me conocen, primeramente me voy a presentar, ¿verdad? Mi nombre es Valente, soy de la ciudad de Monterrey, tengo la edad de 30 años, tengo 4 años que el Señor Jesucristo me alcanzó, así como cada uno de nosotros vivíamos una vida no en libertad, sino una vida de libertinaje, la cual nos llevó a una vida una vida pecaminosa desenfrenada. Entonces tengo 4 años que Dios me alcanza, Dios me restaura y ahora predicamos el Evangelio de Jesucristo. Lo principal es glorificar a aquel que nos llamó de las luces, de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el principal fundamento que tenemos que tener en nuestro corazón. Mira, días pasados yo estuve orando al Señor, ahora que llegué aquí a este lugar, al Ministerio de Reserva del Barrio, estuve orando al Señor. Créeme que Dios ha estado ministrando mi vida. Llego, muchos no me ven, pero yo llego, me subo, me pongo a orar, pero Dios habla a mi corazón. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios habla a los corazones de las personas? Pero es muy importante que tú y yo inclinemos nuestro corazón, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean edificadas. ¿Que nuestras vidas sean qué? Edificadas. ¿No sé yo? ¿Sean qué? Edificadas. Entonces, el tema con el cual el Señor ha ministrado mi corazón se llama Proceso de Dios, un propósito. ¿Cómo se llama el tema? Proceso de Dios, un propósito. Mira, como toda la tierra tiene un propósito, pero todo tiene un principio. La humanidad, la tierra, vemos el libro de Génesis, todo tiene un principio, pero todo lo que Dios creó, lo creó con un plan y un propósito. Así es. La silla alguna vez, nosotros nos podemos sentar, podemos disfrutar, nos sentamos, nos acostamos, casi, ¿va? Pero el propósito de la silla, perdón, si vemos más atrás de la silla, todo tiene un principio, todo fue hecho con un propósito. Jesús vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario con un propósito. ¿Cuál es? Traer libertad, una vida plena y más que nada una salvación. Vino a rescatarnos de la vida pecaminosa que estábamos llevando, vino a rescatarnos del fuego eterno. Pero vamos a ver un poco, estaba compartiendo un poco, todo tiene un propósito, pero antes de un propósito tiene un porqué. Vamos a ver ahí nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 1. Cuando ya lo tengan, digan un fuerte amén, un gloria a Dios, un aleluya, gloria a Dios, o digan ahí que había perdido, pero digan algo. Aleluya. Ok, vamos a ver. Vemos que dice, así como todo creado tiene un propósito, pero no tiene un proceso. Vemos al humano, el ser humano, el proceso del ser humano es nacer, crecer, se reproduce y muere, pero entra en un propósito. Cada uno de los animales, de los seres vivos, tienen un propósito, pero tienen un proceso. Vamos a ver a la luz del Evangelio. Quiero compartirte un poco el proceso que Jesús pasó. Jesús pasó un proceso. Todos sabemos que Jesús ya vino a la tierra. Sabemos que desde el Antiguo Testamento se profetiza la venida de Cristo. Sabemos que Jesús llevó nuestros pecados en esa cruz con el propósito de darnos vida eterna. Pero quiero compartirte un poco, quiero explicarte un poco el propósito. Vaya, no el propósito, sino el proceso que Jesús pasó. Vamos allá a Mateo 1:18. Dice, es Mateo 1:18, dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. En 1:18 dice así la palabra. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estaba desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, que un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado del Espíritu Santo es. 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si nos metemos al capítulo 2, dice la visita de los reyes magos, de los magos, porque no se debe que eran reyes, eran magos. Mira, en Mateo 1, 18, 25 habla sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué representativo tiene en nuestra vida cristiana? Segunda de Corintios 5, 17 dice que si en modo alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Nueva criatura somos. Dice, ya lo viejo ya pasó. Dice, he aquí todas ellas son hechos nuevos. El nacimiento de Jesús, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, viene el Espíritu Santo a morar sobre ti. ¿Y qué es lo que pasa? Se comienza a engendrar una nueva vida. Conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo, que es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesús llega a tu corazón, comienza el nacimiento. Tú permites que Cristo nazca en ti y como consecuencia, tu vida y mi vida ya no es lo mismo, es diferente. La gente comienza a ver nuestra vida personal, comienza a decir, ay, mira, Manzanito, ¿cómo has cambiado? Oye, esta persona era bien enojada, ya no. ¿Por qué? Punto número 1. Porque Jesús ha nacido en tu corazón. Amén. Vamos a ver el punto número 2. Recordamos el tema procesos de Dios, un propósito. Punto número 2 dice Mateo 2:13. Vamos a estar viajando en la Biblia, capítulos cortos, para ver el propósito. Mateo 2:13, 16. Cuando digan amén, ya que digan amén. Amén. Ok. Dice. Fíjate, lo que dice el encabezado dice matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? A Egipto y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Mira, cuando Jesús nació, si tú te fijas, si nos fijamos, desde que Jesús nació siempre comenzó a pasar persecuciones. Cuando Jesús nace, ¿qué es lo que comienza a aparecer? Él comienza a aparecer un peligro inminente. Pero si tú te fijas, cada uno de nosotros cuando comenzamos a caminar en el Señor, nuestra vida comienza en un peligro. ¿Por qué te lo digo? Uno, porque Satanás se levanta en contra de ti y en contra de ti. Mira, como Dios tiene un propósito para nosotros, Satanás también lo tiene. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús a qué vino? Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando Jesús nace, se levanta los representativos de Satanás, Herodes. Se levanta, representa a Satanás. Cuando nosotros comenzamos a nacer, cuando nacemos en Cristo y comenzamos a caminar en el Señor, ¿qué es lo que pasa? Siempre va a venir el enemigo a meter presión, a meter opresión y quizás a veces a meter posesión. Porque son 3 puntos en cómo Satanás trabaja. 1, oprime. 2, posesiona. Y la otra es presión es posesión, opresión y obsesión. Es la manera que Satanás trabaja con el propósito de que nosotros nos desviemos del camino del Señor. Entonces, yo no sé cuánto tiempo de ustedes cuánto tiempo tengan en el Evangelio, pero ¿por qué te comparto un poco de esto? Para que tú y yo entendamos en la vida de Cristo, entendamos que Dios tiene un propósito para nosotros, pero nosotros tenemos que pasar primeramente por los propósitos de Dios o por los procesos de Dios más que nada. Vamos a ver el punto número 3. Vamos a Mateo 4, 1, 11. Este versículo o este punto es el que me gusta mucho en lo personal.
Antes de empezar con Mateo 4:1-11, ahí busquen en su Biblia, 4:1, Mateo 4:1. ¿Sabes cómo el enemigo también se levanta en contra de nosotros cuando comenzamos a caminar en el Señor? Hay una palabra que se llama tradiciones. Y a veces nuestra vida personal, no sé si tú nada más yo, pero yo cuando comencé a caminar en el Señor, mi familia viene de una vida de tradiciones. Entonces mi familia se comienza a levantar en contra de nosotros, de mí, pero sé que no, mi familia es el enemigo. Comienza a oprimir mi vida con el propósito de que nosotros comencemos o que yo comience a dar honor a sus tradiciones. Pero algo muy importante, que las tradiciones nos apartan del Señor. Y verdaderamente, a veces en nuestros corazones, cuando comenzamos en el camino del Señor, nuestra vida del Señor está en una línea, puede unir lo que sí, que no, y que sí, que no. ¿Por qué? Porque vemos la Escritura, pero también vemos las tradiciones. Y a veces nuestro corazón se inclina más por nuestra familia que por el Señor. Entonces tenemos que entender que Jesús mismo también pasó tradiciones. De hecho, los judíos tienen el libro de las tradiciones. Los libros de las tradiciones, ahí se un poco en los evangelios. Había una tradición que se tenían que lavar las manos primeramente para comer, los utensilios, todo eso. Y estas personas van y confrontan a Jesús y dicen: oye, maestro, ¿por qué tus discípulos no actúan conforme las tradiciones establecidas? Pero Jesús ahí los confronta con unas palabras: generación de víboras hipócritas, las tradiciones nos apartan del Señor. Entonces tenemos que entender que lo que Jesús pasó, quizás tú y yo, es tiempo que lo estamos pasando. Vamos allá a Mateo 4:1-11, ahora sí. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandarán acerca de ti. Hasta ahí. Vea, ¿qué era lo que estaba pasando? Dice que mismo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Cuántos de ustedes han pasado un desierto? Yo creo que todos hemos pasado un desierto. Dice, creo que el libro de Daniel dice que Dios no, bueno, es parafraseado, dice que Dios no solamente te lleva a un desierto porque sí, sino es porque Dios quiere hablar a tu corazón. Y si sabes, pero ¿saben qué? En mi corazón estaba la fuerte convicción que el Señor estaba trabajando contigo. Y venía el diablo, yo acostado en el diablo: niega de Dios, reniega, reniega, no que Dios es tu sanador. Pero venía eso, venía el diablo. Pero ¿sabes qué comencé a hacer? Comencé a usar esto. Comencé a usar las armas que el Señor nos ha dejado. Yo tengo una pregunta. Cuando viene el proceso del desierto, ¿cuál es nuestra reacción? Muchas veces, no digo que todos hacemos esto, ¿no? Pero muchas veces renegamos. ¿Sabes que hay mucha gente, si tú te pones a ver en las calles, hay mucha gente que está apartada del Señor? ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que Dios lo está pasando por un proceso. Y a ti y a mí nos corresponde motivar a esa gente que se afirme en el Señor, que Dios va en su corazón lo va a afirmar con el propósito de pasarlo por un proceso. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer algo en su vida y pueda cumplir ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso Dios nos pasa por el desierto. Entonces, si tú estás pasando por un desierto, si estás siendo tentado, gózate, comienza a usar las armas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios te está diciendo: ahora mismo, es tiempo que tú uses las armas. El conocimiento lo tenemos, muchos de nosotros tenemos el conocimiento, pero tenemos que reaccionar, tenemos que llevarlo a la práctica, usar esa espada. ¿Cuántos dicen amén? Jesús siempre confrontaba al diablo con la palabra. Cuando Satanás viene a tentarnos, tenemos que entender que esto viene del proceso de aprender a usar las armas del creyente. Si nos ponemos a estudiar la palabra,
Hay varios tipos de armas, es el ayuno, la alabanza, la oración, es el don de lenguas, también es una arma que Dios nos ha dejado cada uno de nosotros, pero la principal para deshacer las obras del diablo es la escritura. Por eso es bien importante que tú y yo escudriñemos la palabra. Imagínate un soldado que lo manden a la guerra. Órale, mijo, ahí te va tu fusil. Pero que no lo manden a adiestrar. ¿Qué va a pasar? Lo van a mandar a la guerra, ¿qué va a pasar? Pues se le van a echar de volada. ¿Por qué? Porque no han recibido un adiestramiento. Entonces nosotros somos soldados de Jesucristo. Entonces estamos siendo adiestrados por el Señor. Dice Mateo 4:12. Ya lo tenemos. Amén. Dice la palabra en Mateo 4:12. Dice así. Dice, fíjate el cabezado, dice Jesús principia su ministerio. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, fíjate lo que dice en el 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos quieren ser lumbreras? ¿Cuántos son lumbreras? Todos somos lumbreras. Pero ¿sabes qué? Algo muy importante para que tú y yo comenzamos a hacer esa lumbrera. Hay una canción de Marcos Witt que dice, siendo una luz en medio de la oscuridad. Si tú y yo queremos ser verdaderamente esas lumbreras que alumbren, fíjate la característica que tenía esta nación. Dice que era un pueblo asentado en tinieblas. No había luz. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero Jesús, antes de comenzar a predicar y antes de ser luz, primeramente pasó por un proceso. ¿Verdad? Entonces nosotros, el propósito de que el Señor nos pase por el proceso es para que nosotros seamos luz. ¿Luz en qué? Si nos adentramos un poco más, luz en lo espiritual, luz en nuestro carácter, luz en nuestra manera de hablar. Y a veces, desgraciadamente, me he encontrado en otros lugares, me he encontrado con hermanos, ¿verdad? De repente el carácter, no sé qué hacer, qué onda. Pero ¿sabes qué? No han entendido que Dios está procesando con el propósito de qué? De que comiencen a hacer esa verdadera luz. Y muchos decimos, Señor, anteriormente yo lo decía, Señor, yo quiero hacer esa luz, Señor. Ay, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca. Pero ¿sabes qué? Dios me decía, primeramente tienes que pasar por el proceso. Y a veces no nos gusta, no queremos pasar el proceso. Yo te lo digo, yo no te voy a dar la verdad, hermano, algo que yo no haya vivido. A veces viene el proceso de Dios y queremos aventar la toalla, o a veces aventamos la toalla. ¿Por qué? Porque no queremos pasar un proceso. El apóstol Pablo a los Filipenses le da a compartir con el pastor que veníamos arriba de la camioneta que Dios había hablado a mi vida a través de Filipenses, que era el capítulo 4. En el capítulo 5, creo 2 o 4, así, dice que nosotros somos lumbreras. Pero si nos vemos el contexto del capítulo anterior, primeramente habla sobre una obediencia a Jesús, igual que la de Cristo. Y la obediencia que Cristo llevó fue una obediencia hasta la muerte de cruz. Si tú y yo queremos verdaderamente ser esas lumbreras, nosotros tenemos que sujetar nuestra voluntad, nuestros deseos, ¿a dónde? A los pies de Jesús. Jesús se presenta como dos personas, o dos posiciones se puede decir. Es como Señor, no, como Salvador y como Señor. Pero ¿sabes qué? A veces a nosotros nada más se nos queda como un Salvador. Oh, sí, Señor, ya nos alcanzó, nos rescató, ya, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes por qué es Señor? ¿Sabes por qué la Biblia dice? No todo el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. ¿Sabes por qué dice eso? Porque a veces nosotros no queremos hacer su voluntad. Yo te voy a hacer una pregunta.
Y ahora que estaba desarrollando este tema, me dice mi hijo también, verdaderamente estaremos haciendo la voluntad del Señor. Estaremos sujetando el yo a los pies de Cristo. Cuando nosotros rendimos el yo a los pies de Cristo, ¿sabes qué comienza a pasar? La gloria de Dios comienza a manifestarse a través de nosotros. La gloria del Señor comienza a manifestarse a través de nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia y la gloria de Dios es muy diferente. La presencia de Dios, cuando te toca, ya sientes su presencia. Y cuando la gloria de Dios desciende, es lo que pasó en el Sinaí, lo sobrenatural. La gloria de Dios cuando el mar se abrió en dos. Eso es la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ser esa luz donde quiera que nos paremos, que lo sobrenatural se desarrolle o se manifieste a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a continuar. Dice, me quedé en, ok, 4, 12, 17. Ok, nosotros tenemos que ser esa luz en nuestro hogar, tenemos que ser luz en las calles, tenemos que ser luz con la demás gente que no conoce a Jesús. ¿Para qué? Para que esa persona sea iluminada por el amor de Jesús. Nosotros no podemos ser luz de este lado y de este lado ser tinieblas. Porque verdaderamente ahorita en las calles, si nosotros nos ponemos a voltear allá afuera, hay mucha necesidad. Fíjense, a mí Dios me dio una enseñanza, ahora que fuimos a la radio con el pastor, a veces no sabemos ni qué era, la verdad, porque a mí me ha pasado, pero ¿sabes qué Dios me enseñó? Que hay mucha necesidad. ¿Cuántas llamadas? Como 20 llamadas. Y unos por sanidad, otros porque andaban desanimados. De una forma u otra, Dios comenzó a que fluyera la necesidad. Pero si tú te fijas, nosotros tenemos que entender que tenemos que pasar por el proceso del Señor, porque las almas cada día se están perdiendo. Ahorita yo no casi no predico en los camiones, porque ni me subo casi, ni conozco Saltillo, la verdad, si no me subía a los camiones. Pero yo en la ciudad de Monterrey nos subíamos, y donde quiera que nos subíamos, con la chica de los chavos, sí, dale, pum, a predicar a Cristo. ¿Y sabes qué pasaba en los camiones? La gente lloraba. ¿Sabes por qué? Porque hay necesidad en su corazón. Cada vez que tú te subas a un camión o que estés en tu escuela, tú ves muchas personas, pero no sabes si esa persona tiene pensamientos de suicidio. Tú no sabes si esa persona trae una bronca bien pesada y sabes que está a punto de quitarse la vida. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer en medio de esas tinieblas, tenemos que hacer luz. ¿Para qué? Para iluminar el camino. Dijo el salmista, lumbrera es a mis pies tu palabra. Y nosotros tenemos lo más precioso que es su palabra. Tenemos esa lumbrera para impartir a las demás personas que viven en dónde? En tinieblas. Pero primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Procesos de Dios. Diga conmigo, procesos de Dios. Gracias, Dios. Vamos a continuar. Vamos allá a Mateo 26. Esto es lo que nunca nadie lo queremos pasar, pero un día lo vamos a pasar. Yo ya lo pasé y no fue nada agradable, me sentí bien mal, pero el Señor me dio la fortaleza. Mateo 26, 14. Dice la palabra de Dios. 26, 14. Dice, fíjate, el cabezón dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Jesús Iscariote, Judas Iscariote, es que ya me enamoré por mí. Dice, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarte. ¿Qué pasó Jesús? Diga conmigo, traición. Si nos fijamos, los discípulos empezaron juntamente con Jesús. Jesús les tenía el cuidado de ellos, les enseñaba, los regañaba, los motivaba. Yo me pongo a pensar quizás hasta jugaba, porque ellos se la cotorreaba, no sé, pero yo creo que Jesús era alegre. Pero fíjate, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Judas lo traicionó. Su corazón se comenzó a desviar
y lo vendió por una moneda de plata. Mira, cada uno de nosotros, yo no sé si ustedes han pasado esto, traiciones, traiciones. Un día cada uno del pastor, yo creo que sí, ¿verdad? O cada uno de nosotros sí lo hemos pasado. Pero fíjate, yo la primera vez que pasé una traición, nosotros a esa persona le brindamos todo, allá en otro estado. Le brindamos el apoyo, era una persona, era un quiropráctico, llegó bien tirado de las calles, y sabes que se alivianó y todo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me así? Era el hacer sus tomas y todo eso. Sí, también, dale, véndelas, pero pues, nomás tierno. No, está bien. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Una vez que fue a la actividad, esa persona hizo cosas por abajo del agua. Ya cuando regresó, me dijo, ¿sabes qué? Realmente ya me voy. Aquí está tu actividad, aquí está tu dinero, y nos vemos. ¿Saben cómo me sentí? No, me sentí bien mal. ¿Saben que yo me quedé pensando? Mi corazón se quiso resentir. Este vato malagradecido, comenzaba yo en mi pensamiento, la verdad, o sea, mi carne quería accionar, pero ¿sabes qué Dios me dio? Dios me dio una enseñanza. Me dijo, tranquilo, porque así como te traicionaron, así a mí me traicionaron también. Y ¿sabes qué? Es necesario que las traiciones. Si, ¿cuántos quieren servir al Señor con todo su corazón? Una persona que se navega en sentimientos es muy difícil o es un peligro inminente en el ministerio. Entonces, a través de la traición, Dios comienza a forjar un corazón, Dios comienza a forjar un carácter. Y este proceso, a veces nos tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros nos podemos resentir. Es más, incluso hasta con Dios. Yo conozco a una persona en Jalisco, en el estado de Jalisco. Esa persona recibió tantas traiciones. ¿Sabes dónde está ahorita? Esa persona era un ministro del Señor. Ahorita de tantas traiciones, el hombre se resintió en su corazón. ¿Saben dónde está ahorita? Está encerrado en un perno, encerrado. Como dicen, terapia dura. ¿Por qué? Porque no fue tanta la traición que recibió, pero él no se fortaleció en el Señor y no lo entendió. ¿Y sabe qué? Volvió atrás nuevamente. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado, porque cuando recibamos traición, el diablo también va a querer meter su cizaña. Por eso es bien necesario que cuando recibas esa traición, tú te acerques a los pies de Cristo y pongas tu necesidad. Decía yo la vez pasada, hablando del tema de la oración, la vez pasada en el radio, ¿qué le vas a contar a Dios? Y verdaderamente nosotros tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si tú te fijas, el proceso que Jesús pasó, mucha gente dice, es que Jesús, era Dios. Sí, pero hizo en condición de hombre. Se despojó de toda su deidad, se despojó de todo su reinado. Se hizo en condición de hombre, se humilló siendo imagen y semejanza de tú y yo. Era tentado, tenía hambre, iba al baño, tenía las mismas necesidades que tú y yo tenemos, las mismas tentaciones, pero hay algo muy importante, que él se fortaleciera en el Señor. Mira, cuando Jesús fue a la cruz, dijo unas palabras: Señor, si es posible de ti o si es posible, pasa esta copa. ¿Qué representa la copa? Aflicción. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Tú crees que Jesús quería ir a la cruz? Ahí tú puedes ver que Jesús dijo, Señor, ¿qué onda? No quiero ir a la cruz. Pero ¿sabes qué hizo? Pues enseñó obediencia hasta la muerte de Jesús. Vamos a ir a Mateo 26:30. Vamos a ver otro ejemplo de otra tradición. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Aleluya. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, él era el pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego Pedro le dijo, otra vez aferrado al pedrote, le decía, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Fíjate, otro ejemplo de traición, de negación. A veces nosotros, ¿sabes qué es lo que pasa en la vida cotidiana de nosotros, del creyente? Hablando sobre dentro del cristianismo. Nosotros decimos, comenzamos en el camino del Señor y decimos, sí, Señor, hasta la muerte, como Pedro. Pero ¿sabes qué? Comenzamos a ver el proceso que es doloroso, que es fuerte, y aventamos la toalla. Yo a veces le decía a los chavos allá donde estaba antes, oye, ¿qué onda? Pero ya me voy. Y dije, ay, ¿qué onda? ¿Luego Cristo? No, pues Cristo ahí está. Muy descarado, decía, pues ahí está, hermano, la vista del Padre, ¿verdad? Digo, ¿qué? ¿A poco vas a agarrar a Cristo y ya lo vas a aprender? Ahí nos vemos, Cristo. No, tenemos que entender que es el proceso que Dios está pasando con nosotros, con el propósito de ser lumbreras. Nosotros tenemos que ser forjados, tiene que ser forjado nuestro carácter, tienen que ser forjados los pensamientos de Cristo en nosotros, incluso nuestra manera de hablar tiene que ser forjados. ¿Con qué propósito? De que tú y yo seamos ministros efectivos de su palabra en las calles. ¿Cuántos dicen amén? Dice, vamos a ver, mira, vamos a otro punto, no te voy a dar cita bíblica de esta, injusticias. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzaba a compartir, comenzaba a predicar el reino de los cielos, comenzaba a ministrar la palabra de Dios, comenzaba a sanar enfermos, levantar cojos. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que pasó? Muchos de los principales sacerdotes se levantaron en contra de él. Dice la palabra de Dios que lo fueron y lo apresaron de noche, con el propósito de que no viera la gente la injusticia que le estaban haciendo. Entonces, tú y yo vamos a padecer injusticias. Yo no sé si te ha pasado cuando tú compartes la palabra de Dios, comienzan a veces hasta murmurar de ti. A mí me ha tocado que ha predicado la palabra de Dios y mucha gente, te voy a decir algo que mucha gente dice. Aquí no, gracias a Dios, pero en otros lugares sí. Nos ha tocado que nos dijeran drogadictos arrepentidos, nos han corrido de las calles, nos han corrido de las casas, y el propósito solamente de nosotros es dejarles una esperanza, es motivarlos que busquen a Jesús. A veces la gente se levanta, tienes que entender que a veces cuando tú predicas la palabra de Dios confronta a las personas, comienza a confrontar a las personas de sus malas obras. Entonces, tienes que entender que mucha gente se va a levantar en contra de ti y tú y yo vamos a recibir ¿qué? Injusticias. ¿Cuántos de ustedes han recibido injusticias por predicar a Cristo? Amén. Tengo unos amigos míos que conocí ya hace tiempo. Ellos son ministros en Oaxaca. ¿Y saben qué es lo que pasa allá en Oaxaca? Anteriormente, ahorita no sé, pero dicen que cuando predicaban a Cristo, dicen que se levantaban los del pueblo, los mismos de Oaxaca, y los sacaban a por machetazos. Ahí se estaba recia el evangelio, ahí sí, a ver si es cierto que el morir es Cristo, que el vivir es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que entender que vas a recibir injusticias, como Jesús lo padeció. ¿Por qué? Porque Dios te está ¿qué? Procesando. Estás pasando por el proceso del Señor. Hay algo bíblico, hay algo que. Ok. Vamos a Mateo 27, por favor. Voy a rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Mateo 27. Hablando sobre Jesús, y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron allí sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, salva de ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué enseñanza nos deja este proceso que Jesús estaba pasando? ¿Sabes qué es lo que Dios hace en nosotros? Digo, amigo, desarrollar convicciones. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Cuando tú y yo estamos padeciendo, cuando estamos pasando por un proceso doloroso, cuando la gente misma inconversa viene contigo y te ve pasar necesidad, y sabes qué te dice, comienza a burlar.
comienza a escarnecer. ¿Qué onda? ¿Y dónde está tu Dios? A mí me ha pasado. ¿Qué onda? No me hablas de Dios y mira, no tienes el proveedor y dile a Dios que te provea. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios? Que tu convicción se desarrolle en ti y en mí. Entonces yo no sé si tú estás pasando este proceso de parte de Dios, pero tienes que entender que Dios está desarrollando convicción en tu corazón. ¿Con qué propósito? De que tú y yo crezcamos en la fe. Cuando Dios viene y prueba nuestra vida con escasez, ¿sabes qué es lo que Él nos quiere enseñar? Que nosotros tenemos que depender de Él en la oración. Pero yo te voy a ser sincero, las veces pasadas, yo en el tiempo que tengo sirviendo al Señor, yo siempre pido por fe, así te lo voy a decir. No me da vergüenza porque el Señor me ha provisto. Cuando estaba sirviendo al Señor allá en Jalisco, me acuerdo que pues yo tenía el dinero de todas las actividades del ministerio y qué fue lo que pasó. Mi pastor me decía, agarra, cómprate cosas, pero en mi corazón yo sentía una convicción de no recibir nada. Y sabes que una vez yo no tenía ropa, la verdad. Y yo le decía, ¿qué onda, Señor? Y los mismos internos me decían, oye, ¿qué onda? ¿No sabes de un Dios proveedor? ¿Sabes? Comencé a orar. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que llegó una donación de ropa nuevecita. No recuerdo la marca, creo que tiene una palomita. No me acuerdo cómo se llama. Así. No la hay. No me acuerdo qué marca es. Pero era ropa de marca. ¿Y sabes qué? No fue. En el camino del Señor no hay coincidencias. Son diosidencias. Para acabarla, era pura ropa que me quedaba a mí. Ministerialmente no había nada que comer. Me senté y abro la Biblia y el Señor me enseña un versículo que dice cuando Dios proveyó y Dios multiplicó el alimento. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le digo un chavo, le digo, ¿sabes qué? Ahorita Dios va a proveer. Y se me queda bien. Digo, sí, porque había una convicción en mi corazón. ¿Sabes qué fue lo que pasó? A los 15 minutos fueron a tocar la puerta. ¿Qué onda, hermanos? Un hermano de allá de aquel estado. Miren, les traigo pollos asados. Buen de pollos asados, pero ¿sabes qué? Esa es la fidelidad de Dios. Y ese es el proceso. Dios quiere que tú aprendas, que tú y yo aprendamos a depender directamente de Él. ¿Dónde? En medio de los procesos. ¿Sabes? Una persona cuando se frustra, tú puedes ver un rostro frustrado. Aparece el calamardo de Bob Esponja. ¿Por qué se frustra mucha gente? Porque no le cree a Dios. Y cuando no le creemos a Dios, nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Y cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas, ¿sabes qué es lo que pasa? No nos sale. Y sabes que nos damos un tope. Y pero el Señor en su infinita misericordia y su gracia dice, ven, y nuevamente nos vuelve a levantar. Entonces te voy a invitar y te quiero motivar a que no desmayes en los procesos de Dios. Siempre busca la enseñanza que Dios te quiere dar. Mira, ya para terminar, no te voy a dar capítulos. Vemos una persona en el Antiguo Testamento que se llama David. Vemos David, era muy joven este hombre, pero Dios lo pasó por un proceso muy fuerte. Hay un libro que se llama El perfil de los tres monarcas, está bien bueno, ya lo leí. Habla sobre David, Saúl, David y Absalón. Pero cuando Dios lo llama como rey, Dios lo escoge, lo unge. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dios comienza a pasarlo por la escuela del quebrantamiento. Dios permite que se levante el rey Saúl en contra de su vida, lo comienza a perseguir, lo comienza a perseguir por donde quieran. ¿Con qué propósito? Para matarlo. Pero ¿sabes qué? Mucha gente quizás no entendía, ¿qué onda, David? Porque tu papá te tiene allá alejado y tiene a todos sus demás hijos aquí. Sentimientos. ¿Sabes qué? David dependía de Dios. Una característica que tenía David era un hombre adorador. Y la adoración le daba la fortaleza para seguir adelante. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Dios pasara ese proceso? Del día de mañana, levantarlo, ponerlo como rey sobre una nación. ¿Y sabes qué? Dios lo exaltó. Dios, pocos hombres, Dios da testimonio en la Biblia. Y da este testimonio, dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué es un hombre conforme a mi corazón? Escucha y obedece a como yo digo, no a como él dice. Entonces, ¿qué te quiero impartir en esta noche? Cómo Dios lo pasó por el quebrantamiento, procesos. Diga conmigo, procesos. Ya para terminar, Jesús fue pasando por ese proceso. ¿Con qué propósito? De salvar a una humanidad.
San Juan 3:16, todos lo sabemos. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Ya para terminar, ponte sobre tus pies. Yo te quiero invitar en esta noche, ya casi noche, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Quizás hoy me tratando de un mensaje teológico o algo así, pero sabes que te comparto lo que Dios pone en mi corazón. Amén. Así que en esta noche, yo no sé cómo tú vengas, pero mira, yo te voy a invitar que hoy en esta noche tú reconozcas qué proceso estás pasando. Hay mucha gente que vuelve atrás porque no entiende que Dios tiene un propósito. A pesar de las circunstancias, Dios tiene un plan, Dios tiene un llamado. Dios nada más no te llamó para que escucharas su palabra, sino para que seamos lumbreras en medio de esta generación. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Comienza a orar al Señor, comienza a orar. Gracias. Señor, en esta noche te doy gracias, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, trae a nuestro corazón, Señor, ese reto, Señor, de que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir en medio de esas circunstancias adversas. Oiga al Señor, comienza a decirle, Señor, renueva el Espíritu Santo mis fuerzas. Comienza a hablar, hermano, comienza a abrir tus labios, comienza a abrir tus labios. Hoy en esta noche, si tú quieres, pasa al frente, si tú quieres, póstrate ahí en tu lugar. Si tú reconoces que no estás pasando por un proceso, hoy es el tiempo. Cada uno de los hombres que la Biblia enseña que tenían una necesidad, ellos corrieron a Jesús. Dijo aquel hombre, Señor, si tú quieres que sea sano, sáname, Señor. Hoy en esta noche ven y corre a los pies de Jesús. Habla con él, habla con él. Dile al Señor, Señor, en esta noche yo reconozco que necesito ser cambiado por ti, Jesús. Abre tus labios, hermano. Abre tus labios en esta noche. Dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Habla con él, hoy descansa en los brazos de Jesús. Y el Espíritu Santo, hoy ven, Espíritu Santo. Sabes que necesitamos las fuerzas para poder salir, Señor, adelante. Señor, si no hemos entendido ese plan para el cual tú y yo fuimos llamados, Señor, perdónanos, Señor. Hoy en esta noche, Señor, ya no quiero ir más, Señor, de los procesos, sino que queremos afirmarnos en tu camino, Señor. Queremos afirmarnos, queremos ser verdaderamente esa luz en medio de las tinieblas, Jesús. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios, abre tus labios, dile al Señor, yo no puedo en esta noche, Señor. Habla con él, levanta tus manos en esta noche, el Espíritu Santo hoy viene sobre tu vida, te da la fortaleza para seguir adelante. Oh Espíritu Santo, en esta noche ayúdanos, Jesús.